Actualmente existen muchos problemas de materia ambiental. La contaminación, entre más próspera, el ser humano más recursos necesita para sustentarse tranquilamente. Pero el problema es que no siempre se ha preocupado por el debido cuidado del planeta en que vive, matando las especies animales y vegetales que se interpongan en el camino de sus innovaciones tecnológicas. Existen muchas clases de contaminaciones, además de las clásicas tan conocidas, la contaminación del suelo, causada por un excesivo de control de sistemas vertederos de desechos contaminados y evitando el paso del agua al suelo, matando especies vegetales, el agua por la misma causa del suelo, llegando a tirar productos químicos que contaminan los cuerpos de agua subterráneos en el mundo. La contaminación del aire se debe a las combustiones normalmente internas de los automóviles y diferentes máquinas con cualquier motor. Además, quema de desechos e incendios. Existe la contaminación visual, causada por un exceso de color o imágenes en entornos. Normalmente, esta va de la mano con la contaminación auditiva, causada por más máquinas o videos. Normalmente, estas son más dadas en grandes ciudades. Todas las contaminaciones tienen un origen en común. El hombre, desde que aprendió a controlar los elementos a su favor, no se ha detenido. El único animal que destruye el lugar en donde vive. El mundo ha estado en constante cambio. El hombre y su evolución, los animales y su adaptación al ambiente y la tierra. Al igual que el hombre, esta ha tenido una sesión de cambios bastante bruscos. Los humanos han causado la mayor parte de este problema, que hasta hoy en día buscan maneras de remediarlos y mejorar. Los problemas ambientales se han ido agudizando en el transcurso de los últimos 2 siglos, debido principalmente a la industrialización y el proceso de urbanización que siempre es más rápido. Era un problema de desechos que en el momento no fue tratado porque no era considerado importante. Solo alrededor de la década de los 60 se empieza a difundir la conciencia ambiental, porque se empieza a observar los efectos siempre mayores de la contaminación, acelerados por las industrias del momento, de mayor expansión económica, cuando hay que producir siempre más productos y de consecuencia más desechos. Cada vez somos más personas en el mundo que pensamos que todo lo que hoy en día poseemos será eterno. Por ello, no hay una debida educación ambiental. En las escuelas se imparte un poco de ello, pero no todos lo consideran importante. Nuestro equipo pensamos que esa educación no solo debe ser enseñada en las escuelas, sino en la misma casa. Pero en sí, ¿qué es la educación ambiental? Es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben llevar a una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y permita la subsistencia del planeta. La educación ambiental tiene que sostener o ir desarrollándose de una vez que las personas a las que se dirige aquella van descubriendo y adquiriendo conocimientos sobre cuestiones tales como la ecología, la contaminación y las amenazas que se ciernen sobre el entorno natural. Reducir la contaminación, minimizar la generación de residuos, impulsar el reciclaje, evitar la sobreexplotación de los recursos y garantizar la supervivencia del resto de las especies son algunos de los objetivos de la educación ambiental. Nosotros nos enfocaremos a la contaminación del agua y el suelo. Estos 2 tipos de contaminación son muy riesgosas, ya que el agua necesitamos para vivir y el suelo en él se siembra y se realizan diferentes actividades de las cuales necesitamos para sobrevivir. El agua es indispensable tanto para el ser humano como para los animales y las plantas. La contaminación del agua es de la modificación de esta causada por el humano, siendo nocivo para todas las personas, animales y plantas. En nuestro planeta el agua constituye del 75% de la superficie, pero no toda el agua es apta para el consumo humano. El 97.5% es agua salada de los mares y el resto es agua dulce que procede de ríos, lagos, arroyos y embalses.
Esta mínima porción de agua dulce es la que tenemos disponible para nosotros. Hay muchos agentes contaminantes del agua, pero unos grandes ejemplos son los desechos orgánicos como las heces fecales y los compuestos orgánicos como el petróleo y detergentes. Es muy importante no desechar productos o desechos a los ríos, lagos, mares, ensambles, etc., pues eso puede alterar los niveles normales del agua y con ello poner en riesgo la vida de los seres humanos. La contaminación del suelo es la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Esta alteración de la calidad de tierra puede obedecer a muy diferentes causas y del mismo modo sus consecuencias provocan serios problemas de salubridad que afectan gravemente a la flora, fauna o a la salud humana a lo largo del tiempo. El almacenamiento incorrecto de residuos, su vertido intencionado o accidental, la acumulación de basuras en la superficie o en el enterramiento de los mismos, así como fugas en tanques superficiales o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes, son algunas de sus principales causas. Sin embargo, la lista es mucho más larga. Podemos citar otras causas no menos importantes como las fugas radiactivas, el uso intensivo de pesticidas o abonos químicos, la minería, las actividades de la industria química, los metales pesados que vomita el tubo de escape del tráfico rodado y las chimeneas de la industria, los materiales de construcción, el alcantarillado antiguo o en mal estado, o, sin ir más lejos, la misma lluvia ácida. En México, según el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 9 de enero de 2015. Según el artículo primero, la ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus aportaciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio sano para su desarrollo, salud y bienestar. Una institución que apoye al medio ambiente es la Semarnat, que tiene como misión incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Para cumplir con lo anterior, la Semarnat, sus 3 subsecretarías y diversos órganos concentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiente federal trabajan en 4 aspectos prioritarios: la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y el combate al cambio climático. Su visión es que un país en el que la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio ambiente y utilizarlo sustentablemente los recursos naturales, conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural. Como propuesta para la educación ambiental, nosotros creemos que en las escuelas se deben dar más clases prácticas con el ambiente a clases teóricas, ya que los jóvenes pueden interactuar con este y poder observar con sus propios ojos lo enfermo que está el planeta, al igual que repartir folletos o asistir a pláticas especializadas. Al tema de la contaminación, leer revistas y hacer proyectos sociales acerca de ello, que todo lo aprendido no será en la escuela, sino que también se anime a los familiares a contribuir al cuidado del ambiente, ya que se levantan los residuos. Las cuestiones son científicos cuidar la tierra y lo que respecta. Como respaldo se tiene la entrevista con la bióloga, pero Actualmente existen muchos problemas de materia ambiental,
la contaminación. Entre más próspera, el ser humano más recursos necesita para sustentarse tranquilamente. Pero el problema es que no siempre se ha preocupado por el debido cuidado del planeta en que vive, matando las especies animales y vegetales que se interpongan en el camino de sus innovaciones tecnológicas. Existen muchas clases de contaminaciones, además de las clásicas tan conocidas: la contaminación del suelo, causada por un excesivo de control de sistemas vertederos de desechos contaminados y evitando el paso del agua al suelo, matando especies vegetales, el agua por la misma causa del suelo, llegando a tirar productos químicos que contaminan los cuerpos de agua subterráneos en el mundo. La contaminación del aire se debe a las combustiones normalmente internas de los automóviles y diferentes máquinas con cualquier motor, además quema de desechos e incendios. Existe la contaminación visual, causada por un exceso de color o imágenes en entornos. Normalmente esta va de la mano con la contaminación auditiva, causada por más máquinas o videos. Normalmente estas son más dadas en grandes ciudades. Todas las contaminaciones tienen un origen en común. El hombre, desde que aprendió a controlar los elementos a su favor, no se ha detenido. El único animal que destruye el lugar en donde vive. El mundo está en constante cambio. Los animales y su adaptación al ambiente no advierten. Que hasta hoy en día buscan maneras de remediar los problemas ambientales se han ido agudizando en el transcurso de los últimos 2 siglos, debido principalmente a la industrialización y el proceso de urbanización que siempre es más rápido. Era un problema de desechos que en el momento no fue tratado porque no era considerado importante. Solo alrededor de la década de los 60 se empieza a difundir la conciencia ambiental, porque se empieza a observar los efectos siempre mayores de la contaminación, acelerados por las industrias del momento de mayor expansión económica, cuando hay que producir siempre más productos y de consecuencia más desechos. Cada vez somos más personas en el mundo que pensamos que todo lo que hoy en día poseemos será eterno. Por ello, no hay una debida educación ambiental. En las escuelas se imparte un poco de ello, pero no todos lo consideran importante. Nuestro equipo pensamos que esa educación no solo debe ser enseñada en las escuelas, sino en la misma casa. Pero en sí, ¿qué es la educación ambiental? Es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar la naturaleza. Las personas deben llevar a una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y permita la subsistencia del planeta. La educación ambiental tiene que sostener o ir desarrollándose de una vez que las personas a las que se dirige aquella van descubriendo y adquiriendo conocimientos sobre cuestiones tales como la ecología, la contaminación y las amenazas que se ciernen sobre el entorno natural. Reducir la contaminación, minimizar la generación de residuos, impulsar el reciclaje, evitar la sobreexplotación de los recursos y garantizar la supervivencia del resto de las especies son algunos de los objetivos de la educación ambiental. Nosotros nos enfocaremos a la contaminación del agua y el suelo. Estos 2 tipos de contaminación son muy riesgosas, ya que el agua necesitamos para vivir y el suelo en él se siembra y se realizan diferentes actividades de las cuales necesitamos para sobrevivir. El agua es indispensable tanto para el ser humano como para los animales y las plantas. La contaminación del agua es de la modificación de esta causada por el humano, siendo nocivo para todas las personas, animales y plantas. En nuestro planeta el agua constituye del 75% de la superficie, pero no toda el agua es apta para el consumo humano. El 97.5% es agua salada de los mares y el resto es agua dulce que procede de ríos, lagos, arroyos y ensambles. Esta mínima porción de agua dulce
es la que tenemos disponible para nosotros. Hay muchos agentes contaminantes del agua, pero unos grandes ejemplos son los desechos orgánicos como las heces fecales y los compuestos orgánicos como el petróleo y detergentes. Es muy importante no desechar productos o desechos a los ríos, lagos, mares, ensambles, etc., pues eso puede alterar los niveles normales del agua y con ello poner en riesgo la vida de los seres humanos. La contaminación del suelo es la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Esta alteración de la calidad de tierra puede obedecer a muy diferentes causas y del mismo modo sus consecuencias provocan serios problemas de salubridad que afectan gravemente a la flora, fauna o a la salud humana a lo largo del tiempo. El almacenamiento incorrecto de residuos, su vertido intencionado o accidental, la acumulación de basuras en la superficie o en el enterramiento de los mismos, así como fugas en tanques superficiales o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes, son algunas de sus principales causas. Sin embargo, la lista es mucho más larga. Podemos citar otras causas no menos importantes como las fugas radiactivas, el uso intensivo de pesticidas o abonos químicos, la minería, las actividades de la industria química, los metales pesados que vomita el tubo de escape del tráfico rodado y las chimeneas de la industria, los materiales de construcción, el alcantarillado antiguo o en mal estado, o, sin ir más lejos, la misma lluvia ácida. En México, según el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 9 de enero de 2015. Según el artículo primero, la ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional, de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus aportaciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio sano para su desarrollo, salud y bienestar. Una institución que apoye al medio ambiente es la Semarnat, que tiene como misión incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Para cumplir con lo anterior, la Semarnat, sus 3 subsecretarías y diversos órganos desconcentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiente federal, trabajan en 4 aspectos prioritarios: la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y el combate al cambio climático. Su visión es que un país en el que la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y conservar al medio ambiente y utilizarlo sustentablemente los recursos naturales, conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural. Y como propuesta para la educación ambiental, nosotros creemos que en las escuelas se deben dar más clases prácticas con el ambiente a clases teóricas, ya que los jóvenes pueden interactuar con eso y poder observar con sus propios ojos lo enfermo que está el planeta, al igual que repartir folletos o asistir a pláticas especializadas al tema de la contaminación, leer revistas y hacer proyectos sociales acerca de ello, que todo lo aprendido no sea en la escuela, sino que también se anime a los familiares a contribuir al cuidado del ambiente, ya que este es el lugar donde vivimos. No es cuestión de solo científicos cuidar la tierra, sino que es cuestión de todos. Como respaldo se tiene la entrevista con la bióloga Verónica Franco en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. La propuesta que nosotros propondremos hacia la educación
ambiental es que se realizan actividades dirigidas a los niños, padres y algunos miembros de la comunidad, así como las actividades que han sido concebidas para el conocimiento hacia las personas, para que el medio ambiente en que se vive, de modo que nos garantice en otras actividades en que se tengan presente en el medio ambiente y su protección, así como lograr visitas y lograr un desarrollo económico, social y sostenible y económicamente, para una aplicación de un nuevo saber ambiental para que nos permite una sostenibilidad, lo que es necesario para los problemas ambientales que hoy enfrenta nuestro planeta, en lo que se pueda lograr hacer cambios tanto en los modos de actuar de las principales consecuencias que las causan. Estamos con la bióloga Vero. Vamos a hacerle una entrevista con respecto a la fauna y flora de Yucatán. Ok, nada más antes de empezar la entrevista, disculpa que te interrumpa, pero sí me gustaría decirles, y que ojalá lo puedan poner en su revista, que a mí me parece muy bien, muy acertada esta asignatura, que a lo mejor los jóvenes no la toman todavía tan en serio, pero esta cuestión de la ciudadanía activa se me hace que es algo muy valioso y necesario, sobre todo si queremos cambiar como sociedad, porque luego estamos esperando que los cambios, por ejemplo en el caso de lo que ustedes vienen, la inquietud que traen de la conservación, de la deforestación o los problemas ambientales, están esperando que los resolvamos los científicos, pero finalmente toda la población hacemos uso de recursos, de agua, necesitamos aire, necesitamos tierras de cultivo para que se cultive lo que comemos, lo que compramos, etc. Entonces creo que todos tenemos que participar de alguna manera en la medida de nuestras posibilidades personales como una ciudadanía activa. Entonces ojalá esta visita y esta asignatura les deje algo y no sea solamente el cumplir con la tarea. Gracias, muchas gracias. Bueno, comenzaremos con la entrevista con un par de preguntas. ¿Qué tan diversa es la flora y la fauna en Yucatán? Pues miren, realmente la península, al ser una planicie, prácticamente una plancha prácticamente sin elevaciones, hace que sea que la diversidad o la biodiversidad presente sea mucho menor con respecto a lo que tenemos nosotros en otras partes de nuestra república. En el país, por ejemplo, el hecho de que haya cadenas montañosas grandes, ¿no? La Sierra Madre Oriental, Occidental, eso crea muchos hábitats diferentes a diferentes altitudes, entonces allá la biodiversidad es alta. Aquí en Yucatán no tenemos una diversidad tan alta, pero digamos que lo importante de lo que nosotros tenemos, tanto en vegetación como en otro tipo de organismos, es que la península, al estar rodeada por agua prácticamente en tres partes, queda bastante aislada, digamos, del resto del territorio, y por eso tiene como que más afinidad con la flora y la fauna del Caribe, ¿no? De las islas del Caribe. Entonces esa es una característica que, aunque no es tan diversa la flora o la fauna, pero tiene esta característica, es más parecida a estas zonas caribeñas. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuáles ecosistemas existen en Yucatán? Bueno, en Yucatán también tenemos todo un gradiente de ecosistemas que está dado básicamente, como les decía, todo es prácticamente plano. Entonces el gradiente de ecosistemas se va a distribuir de acuerdo a la cantidad de lluvia que tenemos. Ese gradiente va a ser, digamos, de la parte noroeste del estado, digamos, de esa parte de Cizal y de Celestino, que es la parte como que más seca, hasta digamos, hasta el Chaque, ese pedacito es una planta muy seca, sin llegar a ser árida o desértica, pero es lo más seco que tenemos en la península, y el gradiente de precipitación va a ir aumentando, digamos, conforme vamos yendo hacia el sur y hacia el este de la península. Entonces ahí, ¿qué ecosistemas vamos a encontrar? En la costa tenemos la vegetación de duna costera, es un ecosistema que ya se encuentra bastante disminuido, básicamente por el crecimiento de las ciudades. Bueno, no podemos hablar de otras problemáticas.
Después tenemos lo que sería la vegetación del manglar o la ría, que mucha gente no lo considera como un ecosistema, pero es un ecosistema muy importante porque es el que divide, digamos, o separa lo que es la vegetación ya marítima con la vegetación terrestre. Después tendríamos lo que es la selva seca, que es la que tenemos mejor representada en el jardín, y ya hacia el oriente y el sur del estado tendríamos lo que es la selva mediana, subcaducifolia o perennifolia. Vamos a hacerle una entrevista con respecto a la fauna y flora de Yucatán. Ok, nada más antes de empezar la entrevista, disculpa que te interrumpa, pero sí me gustaría decirles, y que ojalá lo puedan poner en su revista, que a mí me parece muy bien, muy acertada esta asignatura, que a lo mejor los jóvenes no la toman todavía tan en serio, pero esta cuestión de la ciudadanía activa se me hace que es algo muy valioso y necesario, sobre todo si queremos cambiar como sociedad, porque luego estamos esperando que los cambios, por ejemplo en el caso de lo que ustedes vienen, la inquietud que traen de la conservación, de la deforestación o los problemas ambientales, están esperando que los resolvamos los científicos, pero finalmente toda la población hacemos uso de recursos, de agua, necesitamos aire, necesitamos tierras de cultivo para que se cultive lo que comemos, lo que compramos, etcétera. Entonces creo que todos tenemos que participar de alguna manera en la medida de nuestras posibilidades personales como una ciudadanía activa. Entonces ojalá esta visita y esta asignatura les deje algo y no sea solamente cumplir con la tarea. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos con la entrevista con un par de preguntas. ¿Qué tan diversa es la flora y la fauna en Yucatán? Pues miren, realmente la península, al ser una planicie, prácticamente una plancha prácticamente sin elevaciones, hace que sea que la diversidad o la biodiversidad presente sea mucho menor con respecto a lo que tenemos nosotros en otras partes de nuestra república. En el país, por ejemplo, el hecho de que haya cadenas montañosas grandes, ¿no? La Sierra Madre Oriental, Occidental, eso crea muchos hábitats diferentes a diferentes altitudes, entonces allá la biodiversidad es alta. Aquí en Yucatán no tenemos una diversidad tan alta, pero digamos que lo importante de lo que nosotros tenemos tanto en vegetación como en otro tipo de organismos es que la península, al estar rodeada por agua prácticamente en tres partes, queda bastante aislada, digamos, del resto del territorio, y por eso tiene como que más afinidad con la flora y la fauna del Caribe, ¿no? De las islas del Caribe. Entonces esa es una característica que, aunque no es tan diversa la flora o la fauna, pero tiene esa característica, es más parecida a estas zonas caribeñas. La siguiente pregunta. ¿Cuáles ecosistemas existen en Yucatán? Bueno, en Yucatán también tenemos todo un gradiente de ecosistemas que está dado básicamente, como les decía, todo es prácticamente plano. Entonces el gradiente de ecosistemas se va a distribuir de acuerdo a la cantidad de lluvia que tenemos. Ese gradiente va a ser, digamos, de la parte noroeste del estado, digamos, de esa parte de Cisal, de Celestún, que es la parte como que más seca, hasta digamos, hasta del Chac, ese pedacito es una planta muy seca, sin llegar a ser árida o desértica, pero es lo más seco que tenemos en la península, y el gradiente de precipitación va a ir aumentando, digamos, conforme vamos yendo hacia el sur y hacia el este de la península. Entonces ahí, ¿qué ecosistemas vamos a encontrar? En la costa tenemos la vegetación de duna costera, que es un ecosistema que ya se encuentra bastante disminuido, básicamente por el crecimiento de las ciudades. Bueno, luego podemos hablar de otras problemáticas. Después tenemos lo que sería la vegetación del manglar o la ría, que mucha gente no lo considera como un ecosistema, pero es un ecosistema muy importante porque es el que divide, digamos, o separa lo que es la vegetación ya marítima con la vegetación terrestre. Después tendríamos lo que es la selva seca, que es la que tenemos mejor representada en el jardín, y ya hacia el oriente y el sur del estado tendríamos lo que es
la selva mediana, subcaducifolia o perennifolia, aquí en la selva seca o en la selva caducifolia. Y al sur ya de la península, sí, ya digamos al sur de Campeche y de Quintana Roo, podemos tener algo de selva húmeda. Y pues bueno, hay otros tipos de vegetación aislados como los humedales o los pastizales, las zonas inundables, pero que están distribuidos en zonas muy delimitadas. ¿Cuáles son los riesgos más significativos para el medio ambiente en Yucatán? Esa es una pregunta que creo que deberíamos de modificar o de entender un poquito más. Primero, pues preguntarnos qué entendemos por medio ambiente, ¿no? Si medio ambiente lo entendemos solamente como naturaleza, podríamos decir la deforestación, la introducción de especies exóticas, el cambio de uso del suelo, pero en realidad el medio ambiente es importante entenderlo como la conjunción de tres dimensiones, lo que es el ambiente natural, o sea, donde tenemos plantas, animales, microorganismos, todos los elementos abióticos o no vivos, como el agua, las rocas, la atmósfera, la lluvia, etcétera, etcétera. Y otro ambiente sería pues en el que vivimos nosotros, en que vivimos nosotros, qué tipo de ambiente. En la ciudad, claro que sí, entonces vivimos en un ambiente transformado, o sea, nosotros ya no vivimos en cuevas ni en el monte, entonces vivimos en un ambiente que originalmente fue naturaleza y ahora es un ambiente transformado completamente por el humano. Y el otro elemento que es bien importante como componente del medio ambiente, pues somos nosotros las personas, ¿no? Porque nosotros estamos en constante interacción y modificando directamente o transformando este ambiente natural para poderlo habitar. Entonces, si hablamos de medio ambiente, entendamos que son tres componentes, el natural, el transformado y el social. Ahora, la pregunta era, ¿qué riesgos, no? Pues, ¿qué riesgos? Pues son riesgos tanto para el ambiente, o sea, destrucción de ecosistemas, si hablamos de lo natural. En el transformado, bueno, necesitamos tener o contar con mayor planeación, por ejemplo, en el crecimiento de las ciudades, o sea, problemas ahorita tenemos de urbanización, de que ya no cabemos, las viviendas, cómo hacer las viviendas, o sea, pensar también en la gente, quiénes van a vivir esas viviendas, no sé si saben, pero muchas viviendas que hacía antes el Infonavit por ahorrarse dinero y ganar, o sea, bueno, acortar los terrenos y ganar más dinero, lo que hacían era hacer cada vez las casas más chiquitas, hasta que llegó un momento en que la gente ya no podía colgar las hamacas, porque estaban las habitaciones tan reducidas que ponían un brazo y otro brazo y la hamaca quedaba en el piso. Entonces aquí solamente por el uso de la hamaca no pueden hacer las recámaras de tamaño tan reducido, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hablamos de los riesgos ambientales, pues hablamos de todo lo que nosotros utilizamos para vivir. O sea, necesitamos suelo, aunque no directamente, porque nosotros no vamos a ir a cultivar, pero sí necesitamos que haya comida, que los agricultores cultiven para que puedan tener materia prima para elaborar lo que nosotros compramos después para comer. Entonces necesitamos agua en buen estado, agua apta para el consumo humano. Necesitamos vivir también en un espacio donde no haya, por ejemplo, tanta contaminación auditiva. Mérida, por ejemplo, se caracteriza por ser una ciudad sumamente ruidosa. Aquí realmente estamos en un lugar privilegiado, el jardín botánico, donde no estamos escuchando las motos, los camiones, silbatos de los policías y toda esta cuestión. Entonces, sí, también todo eso es parte de los riesgos que hay. Entonces, pues, los riesgos yo creo que son muchos y cada vez son más. La violencia, el desempleo, o sea, todo lo que tiene que ver con la problemática social, pues también es importante, ¿no? Toda esta cuestión de la drogadicción, la desintegración familiar, la deserción escolar, que los niños ya no jóvenes ya no quieran estudiar, o sea, todo eso son problemas y riesgos que hay en el ambiente y que tendríamos que abordar de manera ya multidisciplinaria, no solamente desde la perspectiva de la biología o de la sociología o de la arquitectura o la urbanística, sino que ya tendríamos que entrar en un diálogo de disciplinas para poder abordar y prevenir problemas. Pues yo creo que
algo importante es pues, como esto, ¿no? Tener estas asignaturas y ponernos a hacer tareas como que un poco más interesantes, porque pues, está bien que yo les diga lo que yo pienso, pero creo que sería más interesante si ustedes implementaran algún proyecto. A lo mejor lo hacen, no lo sé, pero que lleven a cabo un proyecto donde se haga un diagnóstico de cuál es esa problemática, que a lo mejor puede ser una problemática de dentro de su escuela, detectar qué problemática hay y después de esa problemática, bueno, plantear ustedes mismos soluciones o posibles soluciones. Entonces lo que tenemos que hacer pues es actuar, lo dice su asignatura, ¿no? Ser ciudadanía activa. Si nosotros como ciudadanos nos vamos a quedar como que no, pues ahí se va, vamos a seguir siendo México, el país de no pasa nada, ¿no? Lo estamos viendo con toda la problemática que hay, política, económica, social, de asesinatos, de muertes, de impunidad, de corrupción, etcétera. Entonces, pues creo que nos toca ya empezar a actuar de manera distinta. ¿La fauna y flora de Yucatán se encuentran actualmente en peligro? Pues sí, yo creo que sí, aunque es muy relativo, o sea, yo puedo decir que sí, prácticamente veo que cada vez con la disminución de ecosistemas que hay, pues bueno, asociados están toda una serie de organismos, de fauna, de hongos y demás. Entonces sí, yo considero que sí están amenazados o en riesgo, bueno, amenazados digamos más bien, pero pues existe un listado que saca la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se conoce como la norma oficial mexicana 059 o el cortito NOM 059, pues almacenan en tambos, pero eventualmente pues no los eliminamos, ¿no? Ya sí hay espacios para ello, pero entonces bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que finalmente pues sí, todo lo que nosotros usemos y eliminemos o desechemos aquí en la superficie, pues todo eso igual va a llegar eventualmente al agua, ¿no? Bueno, pues creo que sería todo. Muchas gracias por habernos conseguido el entrevista para nuestro. Ok, al contrario, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. La propuesta que nosotros propondremos hacia la educación ambiental es que se realice actividades dirigidas a los niños, padres y algunos miembros de la comunidad, así como las actividades que han sido concebidas para el conocimiento hacia las personas, para que el medio ambiente en que se vive, de modo que nos garantice en otras actividades en que se tengan presente en el medio ambiente y su protección, así como lograr visitas y lograr un desarrollo económico, social y sostenible y económicamente, para una aplicación de un nuevo saber ambiental para que nos permite una sostenibilidad, lo que es necesario para los problemas ambientales que hoy enfrenta nuestro planeta, en lo que se pueda lograr hacer cambios tanto en los modos de actuar de las principales consecuencias que las causan.